estimados estudiantes de quinto grado, bienvenidos a nuestra teleclase. El día de hoy vamos a reforzar clasificación de polígonos por la medida de sus lados y ángulos, en regulares e irregulares. Para reforzar, vamos a destacar el nombre de los polígonos que clasificaremos por sus lados y por la medida de sus ángulos. Observemos la siguiente lámina. José necesita clasificar los siguientes polígonos. Ahí tenemos una variedad de polígonos, los cuales tenemos que clasificarlos de acuerdo a la medida de sus lados y a la medida de sus ángulos. ¿Cómo puede clasificarlos? Recordemos que en nuestro entorno, en la familia, en el hogar, en la escuela, en varios lugares donde nosotros andemos, vamos a encontrar diferentes figuras poligonales. ¿Qué criterios se deben de tomar en cuenta para clasificarlos? Solucionemos en la pizarra. Aquí tenemos una variedad de polígonos. Cada uno de ellos va a tener su clasificación de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos. ¿Cómo los podemos clasificar? En este caso, vamos a formar dos grupos. En uno colocaremos los que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. En el otro grupo vamos a colocar aquellos polígonos que no tienen sus lados iguales y en algunos sus ángulos. Comencemos. Tenemos el primer polígono, que es un triángulo rectángulo y ninguno de sus lados es igual, sus ángulos tampoco son iguales. Por lo tanto, lo clasificaremos en el grupo número 2. En este caso tenemos un pentágono. El pentágono tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Lo colocamos en el grupo número 1. Tenemos un triángulo, sus lados iguales y sus ángulos iguales. Grupo número 1. El rombo tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Ahora tenemos el rectángulo. Observemos que no tiene sus lados iguales, por lo tanto lo colocaremos en el grupo número 2. Acá tenemos un hexágono que no tiene sus lados iguales, todos tienen medidas diferentes y por lo tanto también sus ángulos tienen medidas diferentes, lo vamos a colocar en el grupo número 2. Tenemos un hexágono, todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Un cuadrado donde todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales, lo colocamos en este grupo. Un trapecio donde ninguno de sus lados es iguales, lo colocamos en el grupo número 2. Y un trapezoide que no tiene sus lados iguales, también lo colocamos en el grupo número 2. Ahora vamos a nombrarlos por los grupos que hemos hecho. Este grupo, todos sus lados son iguales. Cuando un polígono tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, le nombramos polígono regular. En el grupo número 2, los lados son desiguales, los vamos a nombrar polígonos irregulares. Por lo tanto, hemos hecho la clasificación en dos grupos de los polígonos que debía José clasificar. Veamos qué dicen las conclusiones. Los polígonos se pueden clasificar en regular e irregular. Un polígono regular cuando los lados, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Un polígono irregular cuando sus lados no son iguales o sus ángulos no son iguales. Observemos que ahí tenemos figuras que podemos encontrar donde nosotros transitamos. También las podemos encontrar en nuestra escuela. Podemos encontrar ventanas, puertas, también en las carreteras encontramos las señales de tránsito, tienen figuras poligonales. Por lo tanto, debes de clasificarlos de acuerdo a las características que tú vayas observando. Veamos qué dice nuestra asignación de tarea. En nuestra asignación práctica en casa, clasifico los siguientes polígonos en regulares e irregulares.
colocando las letras en el siguiente cuadro. En esa tarea tienes una variedad de polígonos. Estos polígonos tienen diferentes cantidades de lados. El triángulo, el hexágono, el rectángulo, ahí tenemos un octágono, un rectángulo, un rombo, un pentágono, un triángulo rectángulo, un hexágono y un hexágono con los lados iguales. Tú sabes perfectamente que acabamos de aprender cuando un polígono es regular, cuando un polígono es irregular. Puedes poner en práctica en tu aula de clase buscando diferentes figuras que estén en tu alrededor y puedes definir y caracterizarlos si son polígonos regulares o polígonos irregulares. Espero que hayamos aprendido cómo hacer criterios para poder clasificar polígonos regulares. Esperamos en la próxima clase seguir reforzándonos con nuestras teleclases. Nos vemos en la próxima. Estuvo con ustedes la profesora Yelva. Hasta pronto.